this might be only the beginning of Trump's troubles. This week, a judge confirmed that the first of his 4 criminal trials will move forward beginning next month. Joining me now is one of the key witnesses in this case, one of the people who helped kick off this investigation, Michael Cohen. He previously served as a counsel to Donald Trump. He's the author of the New York Times best-selling books, Revenge, How Donald Trump Weaponized the Department of Justice Against His Critics, and Disloyal, a memoir, as well as the host of his podcasts, Mea Culpa with Michael Cohen, and The Political Beatdown. Michael, welcome. I've got a lot to talk to you about, but I want to ask you first how you're feeling about this. En los registros recientes del sistema judicial de Nueva York, se ha interrumpido de forma abrupta y técnicamente inusual una pauta habitual. El día en que el juez Arthur Engoron dictó la ejecución inmediata de una orden de pago contra Donald Trump por valor de $364 millones. Lo que se presenció no fue solo la continuación de un proceso judicial ya conocido, sino la ruptura de un patrón de tratamiento procesal de los acusados de alto perfil dentro del sistema civil de Nueva York. Hasta ese momento, incluso las decisiones severas contra figuras públicas seguían un guión predecible. Se aceptaban recursos, los pagos se fraccionaban y se negociaban los plazos. Pero, en este caso concreto, la postura adoptada por el tribunal interrumpió esta secuencia de precedentes. El juez, al rechazar cualquier forma de pago a plazos, calendario o trámite dilatorio, no solo estableció una exigencia de pago inmediato e íntegro, sino que también señaló que el incumplimiento podría activar mecanismos excepcionales, incluidas sanciones por desobediencia civil con repercusiones penales. Este cambio procesal se produjo en un contexto en el que el presidente acumulaba sucesivas capas de litigios, pero era raro que un tribunal transformara una condena pecuniaria en un cobro de efecto tan inmediato. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La decisión produjo reacciones inmediatas en diferentes ámbitos del debate jurídico y político, no tanto por la cifra involucrada, sino por la señal de que los instrumentos clásicos de aplazamiento habían alcanzado un límite técnico dentro del propio sistema. El caso, iniciado originalmente por la fiscal general de Nueva York por acusaciones de inflación deliberada de activos patrimoniales, ya había dado lugar a una sentencia de fondo que reconocía la conducta fraudulenta en los documentos financieros utilizados para obtener crédito. Al apelar, Trump logró reducir el importe de la multa, pero no consiguió que se revocara la condena. Este punto es crucial. El Tribunal de Apelación reafirmó la opinión de que hubo fraude, limitándose a reevaluar el valor monetario de la sanción. Aún así, en su discurso público, la defensa celebró la reducción como un indicio de la fragilidad del proceso, promoviendo la interpretación de que el caso se estaba desvaneciendo. La decisión posterior del juez Engoron no solo contradijo esta interpretación, sino que invirtió la expectativa de un desenlace protocolario. En lugar de avanzar hacia las etapas de negociación, el magistrado interrumpió el margen de maniobra y determinó la liquidación inmediata de la deuda, más los intereses acumulados durante el proceso de apelación. Es este punto de ruptura lo que hace que el episodio sea relevante desde el punto de vista institucional. Al actuar de esta manera, el tribunal eliminó del campo de la especulación la posibilidad de un aplazamiento indefinido y trasladó el centro de la cuestión a la ejecución directa, incluyendo la hipótesis de confiscación patrimonial y, en casos extremos, prisión por incumplimiento. No se trata de una sanción penal impuesta en el marco de un proceso penal, sino de la activación de herramientas civiles que, ante la resistencia al cumplimiento, pueden adquirir contornos coercitivos con implicaciones reputacionales y jurídicas sin precedentes para un exjefe de Estado. Las consecuencias inmediatas incluyen la necesidad de liquidez a escala multimillonaria en un breve intervalo de tiempo,
lo que exige movimientos patrimoniales de gran impacto que posiblemente impliquen activos de la cartera personal y empresarial de Trump. Incluso entre los analistas acostumbrados a seguir las batallas legales del presidente, la decisión se consideró algo fuera de lo común. Al eliminar el intervalo entre la condena y la ejecución, la justicia de Nueva York ha sentado un precedente administrativo que altera, aunque sea puntualmente, la forma en que se podrán llevar a cabo casos similares en el futuro. No se trata solo de un individuo o de un proceso aislado, sino de la reafirmación de que determinadas prácticas judiciales, cuando se consideran agotadas las posibilidades de recurso, pueden operar con una rigidez inusual incluso en las altas esferas. Este cambio de postura ha tenido un impacto significativo en los círculos jurídicos. Lo que está en disputa en este momento no es solo la solvencia de un acusado famoso, sino la elasticidad de un sistema históricamente indulgente con los plazos, los recursos y los aplazamientos. La decisión del tribunal sugiere que esta elasticidad puede haber llegado a su límite práctico. Entre análisis como este, seguir los hechos en tiempo real ayuda a comprender no solo lo que se ha decidido, sino lo que esto puede desencadenar en los sistemas de poder. Por eso, es útil contar con espacios que prioricen la contextualización y la lectura institucional continua de los acontecimientos. Es en este contexto que la decisión del juez Engoron ha sido examinada desde otra perspectiva por expertos en ejecución civil y derecho empresarial. La imposición del pago inmediato sin calendario ni negociación ha puesto de manifiesto un aspecto técnico que rara vez se activa en procesos de esta magnitud: la aplicación íntegra del artículo 52 de la Ley de Procedimiento Civil de Nueva York, que regula el cobro forzoso de cantidades reconocidas judicialmente. Aunque se trata de una disposición ampliamente utilizada contra empresas o particulares morosos, su aplicación directa y sin fase intermedia contra un presidente es un hecho inusual. A partir de ese momento, los mecanismos clásicos de defensa pasan a tener una eficacia limitada, ya que el foco se aleja del debate sobre el fondo y entra en el ámbito operativo. ¿Cómo se pagará el importe? ¿Qué bienes pueden embargarse? ¿Qué instituciones financieras están autorizadas a ejecutar órdenes de bloqueo? Este cambio de etapa jurídica transfiere el protagonismo de la defensa técnica a los oficiales de justicia y a los organismos de supervisión financiera, creando una red de implicaciones que va más allá de los tribunales y alcanza a bancos, notarios, corredores e incluso registros públicos internacionales, en el caso de activos mantenidos en el extranjero. Es en este escenario que el nombre de Trump pasó a figurar como objetivo prioritario no solo de las decisiones judiciales, sino también de las estructuras de control patrimonial del propio estado de Nueva York. Al mismo tiempo, los efectos colaterales de la decisión produjeron movimientos dentro del entorno político y financiero en torno al presidente. Desde el punto de vista jurídico, la Fiscalía del Estado comenzó a evaluar, según fuentes consultadas por medios especializados, los instrumentos disponibles para garantizar que el cumplimiento de la sentencia no se vea retrasado por reorganizaciones societarias, transferencias patrimoniales atípicas o blindajes jurídicos de última hora. El debate en torno al llamado fraude a la ejecución volvió a ser el centro de las discusiones, especialmente en lo que se refiere al uso de holdings, fundaciones o empresas ficticias que pueden actuar como barreras contra la acción de la justicia. Hasta el momento, no hay pruebas de que tales maniobras estén en curso, pero la anticipación de medidas preventivas sugiere que las autoridades consideran que el riesgo es real. Paralelamente, la propia defensa de Trump ha comenzado a presionar entre bastidores en busca de alternativas políticas, lo que incluye articulaciones con aliados en el Congreso y en esferas estatales, con el objetivo de crear resistencia institucional o movilizar argumentos de persecución selectiva.
Aunque estas iniciativas no tienen un efecto jurídico directo, sirven para sostener una narrativa pública de deslegitimación de la medida, lo que puede influir en los donantes, los votantes y los operadores económicos cercanos al círculo de Trump. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso ha traspasado el ámbito de una sentencia de cobro. La mera existencia de una orden judicial con este grado de rigidez, asociada al nombre de un presidente en campaña, ejerce presión sobre los límites entre la justicia civil, el cálculo político y la sostenibilidad financiera. Los bancos, que antes se mostraban dispuestos a renegociar líneas de crédito, comenzaron a reevaluar su grado de exposición. Los fondos de inversión y las estructuras de capital privado, anteriormente atraídos por la marca Trump, han manifestado internamente su preocupación por la viabilidad de cualquier operación de rescate ante la incertidumbre jurídica. La congelación informal del crédito en torno a un actor político no es un fenómeno nuevo, pero rara vez se produce de forma tan visible e institucionalizada como en este caso. Y no se trata solo de volumen financiero. La credibilidad como gestor de activos, algo que siempre ha sido uno de los pilares de la identidad pública de Trump, se reevalúa a la luz de decisiones que sugieren descontrol, incumplimiento o resistencia a acatar órdenes judiciales. Paralelamente, surgen preguntas sobre el papel de otros actores institucionales que orbitan alrededor del sistema de justicia civil, como la División de Supervisión de la Secretaría de Estado de Nueva York, que puede actuar conjuntamente con la Fiscalía en investigaciones sobre posibles ocultaciones de patrimonio. También crecen las dudas sobre la posible actuación de la Comisión de Conducta Judicial, en caso de que la defensa intente enmarcar la decisión del juez Engoron como una extralimitación de poderes. Aunque estos recursos son poco frecuentes y difíciles de prosperar, su mera interposición genera nuevos capítulos procesales y obliga al sistema a responder continuamente. En este entorno, el Poder Judicial pasa a ser actor no solo de las decisiones, sino también de la contención de sus propios límites. Cada nueva solicitud, cada apelación, cada intento de revisión, por improbable que sea, alimenta el ciclo de tensión entre la independencia jurisdiccional y la percepción pública de imparcialidad. Con ello, la instancia judicial se convierte en parte activa del juego institucional, lo que es raro, pero no inédito, en democracias consolidadas. Esta superposición de esferas, jurídica, financiera, política, proyecta el caso más allá de sus fronteras técnicas. Ya no se trata solo de interpretar balances o impugnar valoraciones de activos. Lo que está en juego, para varios observadores, es la capacidad de un sistema civil para cobrar, con eficacia, una deuda impuesta a alguien cuya trayectoria se ha construido precisamente sobre la idea de la invulnerabilidad institucional. El contraste entre este historial y la actual vulnerabilidad impuesta por una decisión judicial ayuda a explicar por qué incluso interlocutores tradicionalmente favorables a Trump han adoptado posturas más cautelosas. La posibilidad real de que se vendan propiedades de forma compulsiva o que se ejecuten bienes pone al entorno del presidente ante una incertidumbre operativa que trasciende la política y llega al corazón de su ingeniería patrimonial. Por eso, seguir de cerca estos movimientos mediante análisis técnicos y articulaciones institucionales permite comprender cómo decisiones aparentemente específicas revelan mucho más de lo que parecen a primera vista. Con la entrada en vigor inmediata de la orden judicial, el eje del debate jurídico se desplazó hacia un terreno de gran incertidumbre, en el que chocan la obligación de cumplimiento patrimonial y el respeto a las garantías mínimas del proceso legal, lo que resulta aún más delicado cuando el acusado es una de las figuras públicas más conocidas del país. Las opiniones están divididas en cuanto al grado de excepcionalidad de la medida. Para una parte de los juristas, la orden que impone el pago inmediato se basa en el marco jurídico del Estado de Nueva York
y es compatible con el historial de sucesivos intentos de dilación ya identificados durante la tramitación. Para otra corriente, sin embargo, la decisión representa un avance preocupante sobre los límites del debido proceso, al prescindir de cualquier fase de negociación o instrumento previo de impugnación formal de la exigencia en un plazo tan breve. La tensión radica en la posibilidad de que la invocación de la urgencia acabe consolidando procedimientos extraordinarios que, aunque eficaces en casos puntuales, socavan la previsibilidad y la seguridad del sistema judicial en su dimensión estructural. Aún no hay consenso sobre si la decisión tendrá efectos como precedente o se tratará como una respuesta aislada ante circunstancias específicas. Los observadores que siguen de cerca la Corte Suprema del Estado de Nueva York recuerdan que esta instancia mantiene una jurisprudencia firme en cuanto a la protección de los derechos procesales, incluso después de sentencias firmes, lo que en teoría permitiría revisiones sobre la forma de ejecución, aunque sin revisar los fundamentos de la decisión original. Paralelamente, crece el interés sobre el posible papel que podría asumir el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, sobre todo si se intenta mover grandes cantidades de dinero sin una justificación documental clara. Aunque este organismo no forma parte del Poder Judicial, tiene prerrogativas legales para iniciar investigaciones administrativas, emitir notificaciones y, en la práctica, interferir en los plazos y flujos de la ejecución. La posibilidad de superposición entre las instancias administrativas y judiciales aumenta la complejidad institucional del caso y el riesgo de choques entre competencias distintas. En el ámbito de las estrategias jurídicas, el equipo de defensa de Donald Trump evalúa posibles alternativas. Una de ellas sería proponer la sustitución parcial del valor en efectivo por activos físicos, como propiedades inmobiliarias, que funcionarían como fianza judicial, aplazando el cobro directo, pero manteniendo la validez de la sentencia. Sin embargo, esta medida requeriría la aceptación expresa del tribunal y sería objeto de un análisis minucioso en cuanto a la liquidez y la valoración de los bienes ofrecidos. Otra posibilidad que se baraja es la captación de fondos a través de consorcios privados o instituciones financieras extranjeras. Sin embargo, esta vía impone un nuevo grado de riesgo: la participación directa de inversores con un candidato a la presidencia que se encuentra en situación de ejecución judicial activa. Históricamente, los agentes del mercado responden a este tipo de escenario con una prudencia acentuada, exigiendo garantías adicionales y elevados márgenes de seguridad antes de firmar cualquier compromiso. Hay además un punto particularmente delicado desde el punto de vista institucional: la posible reapertura del debate sobre la coherencia de las declaraciones de patrimonio e ingresos presentadas por Trump en campañas anteriores. Si la ejecución actual revela incongruencias relevantes entre los bienes disponibles y la información ya hecha pública, no se descarta la activación de mecanismos de investigación paralelos, incluso en ámbitos federales. Hasta el momento, esta línea de investigación no se ha iniciado formalmente, pero se ha planteado como un riesgo concreto por parte de los analistas de integridad electoral y gobernanza patrimonial. Ante este conjunto de variables, el desenlace sigue siendo incierto. No hay señales claras sobre la viabilidad de que Trump reúna los recursos exigidos dentro del plazo establecido, ni sobre la posible disposición del tribunal a flexibilizar los términos de la recaudación. Tampoco se sabe cuál será el grado de tolerancia institucional si surgen indicios de ocultación de patrimonio o estrategias artificiales de obstrucción. Lo que se consolida es un escenario en el que el Poder Judicial, los organismos de supervisión financiera y la figura de un candidato presidencial en pleno ciclo electoral operan en niveles elevados de tensión cruzada. La resolución del impasse exigirá más que fundamentos jurídicos.
dependerá del grado de consistencia institucional necesario para sostener el nivel de severidad adoptado con esta decisión. Este tipo de situación funciona como una prueba real de la capacidad del sistema para aplicar sus instrumentos más duros, incluso contra figuras de gran relevancia política. Aunque surjan nuevos intentos de recurso o negociación, el marco está definido. El sistema ha optado por adoptar un modelo de respuesta directa, firme y sin concesiones inmediatas. Los efectos de esta elección, tanto en el plano simbólico como operativo, aún se están asimilando. La forma en que se recordará este episodio dependerá no solo de lo que suceda, sino también de la reacción posterior de las instituciones ante los próximos movimientos. Por lo tanto, seguir este proceso también significa observar cómo el Estado define, en la práctica, los límites de lo que acepta y lo que ya no está dispuesto a tolerar.